Un dueño encubierto finge estar en coma, pero cuando escucha la confesión de su enfermera, queda en shock. El silencio en la habitación 412 solo se rompía con el pitido constante de las máquinas y el suave susurro del aire ventilado. Para cualquiera que mirara a través de la mampara de cristal, Ethan Carrington parecía estar luchando por su vida. Tubos que salían de su cuerpo inmóvil y monitores que mostraban signos vitales que sugerían que un hombre se tambaleaba al borde de la conciencia. Pero detrás de sus párpados cerrados, la mente de Ethan era muy aguda, calculando cada respiración, cada movimiento, cada actuación que mantenía vivo su elaborado engaño. Habían pasado 3 semanas desde el accidente. Los restos retorcidos de su Mercedes todavía atormentaban a las noticias locales y la voz del reportero resonaba en su memoria. El magnate hospitalario Ethan Carrington permanece en estado crítico tras lo que la policía llama un sospechoso accidente automovilístico en la autopista 9. Sospechoso de hecho, porque Ethan recordaba cada detalle de esa noche. La repentina falla de sus frenos mientras descendía la sinuosa colina hacia su finca. La forma en que su volante se bloqueó justo cuando se acercaba a la curva más pronunciada. El sabor metálico del miedo cuando se dio cuenta de que alguien quería acabar con él. Pero habían fracasado. Y ahora, mientras yacía inmóvil en su propio hospital, Ethan tenía el punto de observación perfecto para ver cómo su imperio se desmoronaba o descubrir quién estaba tratando de destruirlo desde adentro. La idea se le ocurrió en esos primeros momentos confusos después de que los paramédicos lo sacaron de los escombros. Magullado y ensangrentado, pero milagrosamente lúcido, captó un fragmento de una conversación entre 2 paramédicos. Lástima lo de Carrington. Se dice que la junta directiva ya está haciendo movimientos, pensando que no lo logrará. En ese instante, Ethan se dio cuenta de que su experiencia cercana a la muerte era la oportunidad que había estado esperando. Una oportunidad de ver a su personal, a su junta directiva, a toda su organización sin el filtro del miedo y la falsa lealtad que su presencia generalmente exigía. Solo Marcus Webb sabía la verdad. Su abogado y amigo más antiguo se había mostrado escéptico al principio, caminando de un lado a otro de la sala de recuperación privada de Ethan mientras sacudía su cabeza gris. Esto es una locura, Ethan. No puedes simplemente desaparecer de tu propia vida. ¿Y qué pasa con el negocio? ¿Qué tal si descubrimos quién intentó acabar conmigo? Ethan había interrumpido. Su voz aún estaba por el accidente. Marcus, construí Carrington Medical desde la nada. Hace 15 años, era solo una pequeña clínica y ahora somos el hospital privado más respetado en el área de 3 estados. Pero últimamente las cosas no han ido bien. Pedidos de equipos que no coinciden con nuestro inventario. Discrepancias presupuestarias que la contabilidad no puede explicar. Reuniones de personal donde las conversaciones se detienen en el momento en que entro. Marcus había estudiado la expresión determinada de su amigo. ¿De verdad crees que hay alguien dentro? Lo sé. Puedo sentirlo. Y este accidente no fue casual. Mi auto fue revisado hace 2 días, Marcus. Los frenos estaban perfectos. Los dedos de Ethan habían apretado las sábanas de la cama del hospital. Alguien quiere que me vaya, y seguirá intentándolo hasta que lo consiga, a menos que pueda descubrir quién es primero. El plan que habían tramado era elegante en su simplicidad. Marcus se encargaría de los aspectos legales y administrativos, tomando decisiones que normalmente requerirían la aprobación de Ethan mientras mantenía la ficción de que estaba actuando como ejecutivo de emergencia. Mientras tanto, Ethan sufriría un declive cuidadosamente orquestado. Su condición se estaba deteriorando oficialmente hasta el punto en que parecía estar en coma profundo, sin responder a estímulos externos, pero lo suficientemente estable como para que no se cuestionara el soporte vital. La parte más difícil había sido convencer a la doctora Sara Martínez, su médica personal y una de las pocas personas en las que confiaba ciegamente. Ella quedó horrorizada por la solicitud hasta que Ethan le mostró el informe forense que Marcus había encargado discretamente sobre su automóvil. Las líneas de freno no habían fallado, habían sido cortadas limpiamente,
profesionalmente, por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ahora, 3 semanas después de su actuación, Eason había desarrollado una conciencia casi sobrenatural de su entorno. Podía identificar a los miembros del personal por sus pasos, distinguía entre diferentes conversaciones que ocurrían simultáneamente en el pasillo y había memorizado el horario de cada persona que entraba en su habitación. El pequeño dispositivo de grabación que Marcus había camuflado como parte de su equipo de fuerza capturó todo, creando un diario de audio de las operaciones diarias de su hospital que ya estaba revelando patrones perturbadores. Las enfermeras del turno de día hablaban libremente alrededor de su figura supuestamente inconsciente, discutiendo todo, desde chismes del hospital hasta cambios administrativos. Se enteró de que la junta directiva había celebrado 3 reuniones de emergencia desde su accidente, cada una centrada en la planificación de la sucesión y la continuidad operativa. La doctora Patricia Hawthorne, la ambiciosa jefa de cirugía que había estado presionando para obtener una mayor autoridad administrativa, aparentemente se había ofrecido voluntariamente a asumir responsabilidades adicionales durante este momento difícil. Pero fue el turno de noche el que realmente reveló la dinámica oculta del hospital. Cuando los administradores se fueron a casa y el equipo reducido tomó el control, la gente habló con más libertad y actuó con más naturalidad. Fue durante estas horas tranquilas que Eason comenzó a reconstruir el alcance de la conspiración que lo tenía en la mira. El personal de mantenimiento susurró sobre solicitudes inusuales de horas extras e instalaciones de equipos que no aparecían en las órdenes de trabajo oficiales. Los guardias de seguridad discutieron instrucciones especiales de la alta dirección sobre monitorear más de cerca ciertas áreas del hospital. Incluso el equipo de limpieza parecía nervioso, apresurándose en sus rutinas y evitando conversaciones que pudieran ser escuchadas. En su 15ª noche en la farsa del coma, Eason finalmente escuchó algo que le heló la sangre. La voz del Dr. Hawthorne se escuchó claramente a través de la puerta parcialmente abierta mientras hablaba con alguien en el pasillo. Alguien cuya voz no reconoció. La transición está siendo más fluida de lo esperado, dijo. Con Carrington fuera de escena, finalmente podemos implementar los cambios que hemos estado planeando. La reestructuración del fondo de caridad por sí sola liberará recursos que necesitamos desesperadamente. ¿Y si despierta?, preguntó la voz desconocida. No lo hará. El doctor Martínez ha sido muy claro en su pronóstico. La actividad cerebral es mínima, e incluso si recuperara la conciencia, la probabilidad de deterioro cognitivo es significativa. De cualquier manera, la Junta tiene la autoridad para tomar las decisiones necesarias para el futuro del hospital. Eason se había obligado a permanecer completamente quieto, incluso cuando su ritmo cardíaco se disparaba peligrosamente. Las máquinas que lo monitoreaban habían pitado un poco más rápido y él tuvo que concentrarse en disminuir su respiración, calmando su pulso con pura fuerza de voluntad. Si descubrían su engaño ahora, antes de que comprendiera el alcance total de sus planes, tal vez no tendría otra oportunidad de exponerlos. Mientras las voces se desvanecían en el pasillo, la mente de Eason repasaba todas las posibilidades. El fondo de caridad, Carrington Medical's Pride and Joy, establecido en memoria de su difunta esposa, Catherine, para brindar atención médica a niños desfavorecidos. Actualmente cuenta con más de $2 millones en donaciones, subvenciones y ganancias de recaudación de fondos. Si alguien estaba planeando reestructurarlo para desviar esos fondos a otra parte, la idea lo enfermaba. Catherine había muerto de cáncer cuando su hija Lily tenía solo 12 años, y la organización benéfica había sido la manera de Eason de honrar su memoria y al mismo tiempo asegurarse de que otras familias no enfrentaran las mismas barreras financieras para el tratamiento que ellos habían tenido la suerte de poder afrontar. Si estos buitres estaban planeando saquear ese fondo mientras él yacía supuestamente indefenso, un suave sonido en la puerta interrumpió sus agitados pensamientos. Pasos ligeros, cautelosos, diferentes al desfile habitual del personal médico. Alguien entraba en su habitación, moviéndose silenciosamente, como si tuviera miedo de molestarlo.
Isen mantuvo su respiración constante y su expresión vacía mientras escuchaba al recién llegado acercarse a su cama. Era una mujer basada en el suave susurro de los esfoliantes y el leve aroma de la loción de manos de lavanda. Ella se detuvo junto a su cama, y él pudo sentirla estudiando su rostro, tal vez revisando sus monitores o ajustando sus mantas. Pero ella no habló, no se anunció como solían hacerlo las enfermeras, incluso cuando pensaban que los pacientes no podían oírlas. En cambio, ella simplemente se quedó allí parada en la oscuridad. Y Isen pudo escuchar algo que hizo que su pecho se apretara con una emoción inesperada. Ella estaba llorando. Sollozos suaves y cuidadosos que obviamente intentaba silenciar, como si incluso su dolor pudiera de alguna manera perturbar su descanso. «Lo siento mucho», susurró finalmente, su voz apenas audible por encima del zumbido de la maquinaria. «Siento muchísimo lo que he hecho». Y en ese momento, Isen se dio cuenta de que su investigación, cuidadosamente planeada, estaba a punto de dar un giro inesperado. La mujer junto a su cama respiró entrecortadamente, y Isen la oyó forcejear con algo. Quizás pañuelos, o el borde de su uniforme, bajo la tenue luz que se filtraba por la ventana de su habitación. Atisbó un leve movimiento a través de sus párpados entreabiertos. Era joven, con el pelo oscuro recogido en una coleta pulcra, y su uniforme era del suave color azul del personal de enfermería nocturno. «Señora Carrington», susurró, con la voz llena de lágrimas. «No sé si me oyen, pero necesito contárselo a alguien. Ya no puedo con esto solo». El pulso de Isen se aceleró, pero se obligó a mantener el ritmo constante de su respiración inconsciente. Cada instinto le gritaba que abriera los ojos, que exigiera respuestas. Pero sabía que este momento era demasiado valioso para desperdiciarlo. La gente confesaba sus secretos más profundos a pacientes en coma precisamente porque creían que no habría consecuencias, ni juicio, ni recuerdo de sus palabras. «Me llamo Clara Reyes», continuó, acomodándose en la silla junto a su cama con un suave crujido de plástico. «He sido tu enfermera de noche durante las últimas 2 semanas, desde que la enfermera Patterson se fue de baja por maternidad. Te he estado cuidando, asegurándome de que tus medicamentos lleguen a tiempo y revisando tus constantes vitales cada hora». Su voz se quebró. «Y todo este tiempo, le he estado mintiendo a todo el mundo sobre quién soy realmente». Hizo una pausa y Isen pudo oírla limpiándose la nariz, luchando por recomponerse. Cuando ella habló de nuevo, sus palabras lo golpearon como un golpe físico. «Le he estado robando, señor Carrington, de su hospital, del fondo de caridad que, según todos, significó tanto para usted y su esposa». Las palabras salieron a borbotones, como si ya no pudiera contenerlas por más tiempo. $347,000. Eso es lo que he cobrado en los últimos 8 meses. Sé exactamente cuánto porque llevo la cuenta de cada centavo, de cada transacción, de cada mentira que he dicho para ocultar mis huellas. La mente de Isen daba vueltas. El fondo de caridad, el legado de Catherine, la causa que lo había impulsado a trabajar más horas, a construir un mejor hospital, a crear algo significativo a partir de su dolor compartido. Esta chica insignificante lo había estado vaciando sistemáticamente mientras él yacía indefenso en su propia cama. Pero Clara no había terminado. «Sé lo que debe pensar de mí», susurró, inclinándose más cerca. «Sé lo que pensaría todo el mundo si lo supiera. Una ladrona, una criminal, alguien que se aprovechó de un hombre que luchaba por su vida, que robó a niños que necesitaban ayuda». Su voz se quebró por completo. «Pero le juro, señor Carrington, que nunca me quedé con un solo dólar. Ni uno». La respiración cuidadosamente controlada de Isen se quebró por un instante. ¿Qué quería decir? «Hay un lugar», continuó Clara, sus palabras. «Ahora viene más rápido, como si necesitara sacarlos a todos antes de perder el valor. Un campo de refugiados en el norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía. Las condiciones allí. Señor Carrington».
Estos niños no tienen nada. Están enfermos. Se están muriendo. Y no hay dinero para las cirugías que necesitan para sobrevivir. Metió la mano en el bolsillo y sacó lo que parecían papeles doblados. Tengo toda la documentación aquí. Cada cirugía, cada niño, cada dólar. Está Amara. Tiene 7 años y necesitó una cirugía de corazón que costó $12,000. Sin ella, habría muerto antes de cumplir 8 años. Está Khalil. Solo tiene 4 años y tenía un tumor cerebral que requirió 2 operaciones. $28,000 en total. Los papeles crujieron al desdoblarlos, y Isen pudo oír la pasión invadiendo su voz a pesar de las lágrimas. Trabajo con un grupo médico misionero que opera una pequeña clínica en el campo. La dirige la doctora Elena Vázquez. Es de Médicos Sin Fronteras, pero ahora trabaja de forma independiente porque la burocracia era demasiado lenta, demasiado complicada. Los niños morían mientras esperábamos las aprobaciones y la financiación. La silla de Clara crujió al inclinarse hacia adelante. Sé que estuvo mal. Sé que soy un ladrón y un criminal, y que traicioné su confianza, la memoria de su esposa, todo lo que este hospital representa. Pero señor Carrington, estos niños no tenían a nadie más. Ni programas, ni seguro, ni familiares que pudieran ayudarlos. Iban a morir, y yo tenía acceso al dinero que podría salvarlos. Isen sintió algo inesperado. Una extraña mezcla de furia y admiración que lo dejó más confundido que nunca. Ella le había robado, violado todo lo que él consideraba sagrado. Pero lo había hecho para salvar vidas de niños. Niños que probablemente tenían la misma edad a los que el fondo de caridad de Catherine debía ayudar. Sigo pensando en su esposa, susurró Clara. Todos hablan de ella, de cuánto le encantaba ayudar a los niños enfermos, de cómo se suponía que el fondo de caridad sería su legado. Me digo a mí mismo que tal vez lo entendería. Tal vez me perdonaría por tomando el dinero porque lo usé exactamente como ella hubiera querido. La voz de la joven enfermera se volvió más firme, más decidida. Voy a devolverlo todo, señor Carrington. Hasta el último dólar. Ya empecé. Trabajo doble turno cuando puedo. Acepto asignaciones extra y he vendido casi todo lo que tengo. Puede que me lleve 10 años, tal vez 15, pero devolveré cada centavo con intereses. Se levantó y Isen la oyó doblar cuidadosamente los papeles y guardarlos en su bolsillo. No espero que me perdones si alguna vez despiertas. No espero que nadie entienda por qué hice lo que hice, pero necesitaba que supieras que no soy una ladrona común. No soy alguien que roba por avaricia o beneficio personal. Soy alguien que no podía quedarme de brazos cruzados viendo morir a niños cuando tenía el poder de salvarlos. Los pasos de Clara se dirigieron hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Los informes de la cirugía están en el cajón de tu mesita de noche, dijo. En silencio. Fotos de los niños, sus historiales médicos, comprobantes de cada dólar que gasté. Si al despertar, supieras exactamente qué pasó con tu dinero. Y sabrás que 23 niños están vivos hoy gracias al fondo de caridad de tu esposa. Solo espero que eso signifique algo para ti. La puerta se cerró con un suave clic, dejando a Isen solo con sus pensamientos acelerados y el pitido constante de las máquinas que ya no parecían tan tranquilas. En todos sus cálculos sobre corrupción y conspiración, nunca se había imaginado esto. Una ladrona que robaba no para sí misma, sino para otros, un criminal cuyo crimen era la compasión. Y ahora tenía que decidir qué significaba eso para todo lo que creía saber sobre justicia, sobre el bien y el mal, y sobre la mujer que acababa de abrirle su corazón a su cuerpo supuestamente inconsciente. A la mañana siguiente, Marcus Webb llamó a la puerta con la misma facilidad. 3 vendas cortas seguidas de 2 más largas, la señal acordada. Isen mantuvo su fachada de comeomaos mientras su abogado entraba, trayendo lo que parecían documentos legales rutinarios, pero en realidad era su sesión informativa diaria. Buenos días, viejo amigo, dijo Marcus.
dijo con su voz ensayada junto a la cama, lo suficientemente fuerte para que cualquier miembro del personal que pasara pudiera oírlo. Traje algunos papeles para cuando te sientas mejor. Luego, bajando la voz hasta casi convertirla en un susurro, añadió, tenemos que hablar. Las cosas se están moviendo más rápido de lo que esperábamos. Mientras Marcus se acomodaba en la silla que Clara había ocupado horas antes, Ethan deseó desesperadamente poder abrir los ojos, poder procesar esa información mientras miraba el rostro de su amiga. En cambio, tuvo que confiar en los cambios sutiles en el tono de Marcus, las pausas entre palabras que indicaban cuán grave se había vuelto la situación. La reunión de la junta directiva de ayer fue esclarecedora. Marcus comenzó a revolver papeles para mantener la apariencia de estar revisando documentos legales. El Dr. Hawthorne ha estado ocupado. Está convencida de que la mitad de la junta directiva está de que sus perspectivas de recuperación son mínimas y que se necesitan medidas decisivas para preservar la estabilidad del hospital. La mandíbula de Ethan se apretó casi imperceptiblemente. Patricia Hawthorne siempre había sido ambiciosa, pero nunca imaginó que actuaría tan rápido para consolidar el poder. Ella propone lo que llama reestructuración de emergencia. Marcus continuó, el fondo de caridad es solo el principio. Quiere redirigir recursos hacia lo que ella llama programas médicos de alto rendimiento. Esencialmente, se centra en los procedimientos que generan más ingresos en lugar de la misión del Hospital de Atención Integral. El peso de la confesión de Clara presionó fuertemente la mente de Ethan. Si Hawthorne lograba reestructurar el fondo de caridad, ¿descubriría el dinero faltante? ¿Se convertiría Clara en un chivo expiatorio de cambios institucionales más grandes? Pero aquí es donde se pone interesante. Marcus susurró, su voz adoptando el tono que usaba cuando descubría algo significativo en sus investigaciones legales. Investigué un poco los registros financieros del hospital, a los que tenemos acceso a través de sus archivos personales. Las discrepancias en el fondo de caridad no se limitan a lo que Clara le contó. A Ethan se le aceleró el pulso, pero se obligó a permanecer quieto. Alguien ha estado canalizando dinero sistemáticamente a través de organizaciones benéficas falsas durante los últimos 2 años. Las cantidades son asombrosas. Más de $800,000 que hemos podido rastrear hasta ahora. Pero aquí está la parte ingeniosa. Han estado usando organizaciones benéficas reales como fachada, robando donaciones antes de que lleguen a sus destinos previstos. Marcus hizo una pausa y Ethan pudo oírlo hojear documentos reales. Ahora bien, el fondo de ayuda médica para niños sirios que mencionó Clara es real y legítimo. La doctora Elena Vázquez es exactamente quien Clara Ara dijo ser, y la cirugía que describió realmente se realizó. Verifiqué todo con bases de datos médicas internacionales y redes de asistencia a refugiados. Ethan sintió un alivio inmenso, aunque no pudo demostrarlo. Clara había estado diciendo la verdad sobre salvar a esos niños. Pero Marcus continuó, con la voz cada vez más apagada. Hay al menos otras 6 organizaciones benéficas que recibieron fondos de la cuenta benéfica de su hospital. Organizaciones con sitios web impresionantes, declaraciones de misión conmovedoras y ninguna operación real. El dinero entra en sus cuentas y desaparece en cuestión de días, generalmente transferido a fondos en el extranjero. El alcance de la conspiración se estaba volviendo más claro, y era mucho mayor de lo que Ethan había imaginado. El robo de Clara, por devastador que fuera para él personalmente, aparentemente era solo una fracción del dinero que le estaban robando. Los programas de caridad de su hospital. Ayer pasé el día buscando las firmas de autorización para estas transferencias, susurró Marcus. Adivina qué nombre aparece en cada aprobación fraudulenta de caridad. Aunque Ethan no pudo responder, Marcus respondió a su propia pregunta. Dr. Patricia Hawthorne. Ella ha estado saqueando sistemáticamente su fondo de caridad durante años, y ha tenido cuidado de hacerlo parecer un descuido administrativo de rutina. Las piezas iban encajando en su lugar con una claridad enfermiza.
Hawthorne no solo había planeado tomar el poder durante su ausencia. Ella había estado robándole durante años, utilizando el mismo fondo establecido en memoria de Catherine como su tesoro personal. Hay más, continuó Marcus. Ayer hablé con algunos miembros del personal de enfermería con mucho cuidado. Solo fue una conversación amistosa. Clara Reyes tiene bastante reputación por aquí. Los pacientes la adoran. Al parecer, pasa su tiempo de descanso leyéndoles a pacientes mayores. Trae sopa casera para personas que no pueden pagar la comida de la cafetería. Incluso ayudó a organizar una pequeña recaudación de fondos cuando uno de los hijos del conserje necesitó cirugía. La voz de Marcus tenía un tono de admiración. Los ejecutivos piensan que ella es débil y demasiado emocional. Según el Dr. Hawthorne, falta la distancia profesional necesaria para una atención médica de calidad. Al parecer se han presentado quejas contra Clara por su trato poco profesional a los pacientes y por no mantener límites adecuados. La ironía era amarga. Clara, que había arriesgado todo para salvar las vidas de los niños, estaba siendo criticada por preocuparse demasiado. Mientras tanto, el ladrón de trenes se sentaba en las reuniones de la junta directiva planeando robar aún más dinero a los niños enfermos. Esto es lo que creo que pasó, susurró Marcus, inclinándose más cerca de la cama de Isen. Hawthorne descubrió las transferencias de Clara a Siria, probablemente a través de un monitoreo financiero rutinario. Pero en lugar de informarlo inmediatamente, vio una oportunidad. Clara se convierte en el chivo expiatorio perfecto de todo el dinero que falta. Una enfermera ingenua y emocionalmente comprometida que traicionó la confianza del hospital es una villana mucho mejor que un respetado jefe de cirugía. La mente de Isen repasó rápidamente las implicaciones. Si Hawthorne expusiera a Clara ahora, ella podría afirmar haber descubierto un fraude extenso a fondos de caridad, posicionándose como la heroína que descubrió la corrupción. Mientras tanto, sus propios robos quedarían enterrados en el caos de la historia emocionalmente más convincente de Clara. El momento de tu accidente también empieza a tener sentido, añadió Marcus con gravedad. Creo que Hawthorne se dio cuenta de que sospechabas de las discrepancias financieras. Quizás hiciste las preguntas equivocadas. O quizás simplemente no podía arriesgarse a que descubriera su plan. De cualquier manera, sin ti para siempre, podría haber culpado a la mala supervisión durante tu mandato por todo el dinero perdido. La habitación quedó en silencio, salvo por el ritmo constante de las máquinas de soporte vital de Isen. Afuera, podía oír los sonidos familiares de la rutina matutina del hospital. El personal llegando a sus turnos, los carritos de desayuno traqueteando por los pasillos, la alegre charla de los visitantes que llevaban flores a sus seres queridos. Pero dentro de la habitación 412, dos hombres que habían sido amigos durante más de 20 años contemplaban la profundidad de la traición que podía existir en una institución dedicada a la curación. Y en algún lugar del hospital, una joven enfermera que lo había sacrificado todo para salvar vidas de niños se dirigía a lo que podría ser una elaborada trampa, completamente inconsciente de que sus actos de compasión la habían convertido en el peón perfecto en el juego de la avaricia de otra persona. Pasaron 3 días antes de que Marcus regresara con lo que él llamaba documentos rutinarios de sucesión, pero su expresión cargaba con el peso de un descubrimiento que cambiaría todo lo que Isen creía saber sobre su vida, sus pérdidas y la joven enfermera que había confesado sus crímenes en su oscuridad. He estado siguiendo la historia de Clara, susurró Marcus después de acomodarse en su silla habitual y ordenar los papeles para mantener su tapadera. El campo de refugiados sirios, las misiones médicas, todo. Lo que encontré. Hizo una pausa y Isen pudo oírlo respirar profundamente. Isen, necesito que mantengas la calma cuando te diga esto. No reacciones, no te muevas, solo escucha. La gravedad en la voz de su amigo envió señales de alarma a la mente de Isen, pero se obligó a mantener el ritmo de respiración constante que se había vuelto algo natural en las últimas semanas. La doctora Elena Vázquez mantiene un registro meticuloso de cada cirugía, de cada paciente, de cada caso que pasa por su clínica. Marcus continuó,
su voz apenas audible. La convencí para que compartiera algunos de sus archivos conmigo. Le dije que estaba investigando un fraude caritativo y necesitaba verificar operaciones legítimas. Ella fue muy cooperativa. Al parecer, ha tenido problemas con organizaciones benéficas falsas que dicen apoyar su trabajo. Marcus revisaba los papeles y Eason podía oír el sonido característico de las fotografías siendo manipuladas. Los niños que Clara ayudó a salvar. Tengo aquí sus registros médicos, sus fotografías, documentación de sus cirugías y recuperación. 23 niños, tal como ella dijo, de edades comprendidas entre los 4 y los 16 años, todos refugiados, todos con una necesidad desesperada de intervención médica que simplemente no estaba disponible a través de los canales normales. El pecho de Eason se apretó con una emoción. No podía identificar exactamente el orgullo, la gratitud, el conocimiento de que el fondo de caridad de Catherine realmente había salvado vidas, incluso sí. No de la forma en que lo habían planeado originalmente. Pero Eason, la voz de Marcus se hizo más suave, más cuidadosa. Hay algo más, algo que casi pasé por alto porque el nombre figuraba en los registros médicos de forma diferente a lo que esperaba. La pausa se prolongó más esta vez, y Eason pudo sentir que su amigo luchaba por encontrar la manera de comunicar la devastadora noticia que había descubierto. Una de las niñas a las que Clara ayudó, una joven de 15 años que necesitaba una cirugía cardíaca de emergencia hace 6 meses. La operación costó $38,000, uno de los procedimientos más caros financiados por Clara. La niña figuraba en los registros médicos como Lily Carrington. El mundo se detuvo. La respiración cuidadosamente controlada de Eason vaciló. Su ritmo cardíaco se aceleró. Y por un momento aterrador, pensó que realmente podría perder el conocimiento. Solo años de negociaciones comerciales y gestión de crisis le impidieron sentarse de golpe en la cama. Lily, su hija, su pequeña niña, que había desaparecido de su vida hacía 8 años. Sé lo que estás pensando, susurró Marcus con urgencia, pues claramente había notado el cambio en los signos vitales de Eason en los monitores. Yo también lo pensé. Podría ser una coincidencia. Carrington no es un nombre tan poco común. Pero investigué más. Marcus se acercó más, bajando la voz hasta casi un susurro. Lee Carrington, nacida hace 15 años en el Hospital General Metropolitano. Madre Catherine Marie Carrington, fallecida. El padre Eason James Carrington figura como indicado en la información de contacto de emergencia. Las lágrimas que Eason no podía derramar ardían detrás de sus párpados cerrados. Su hija, su pequeña niña, que tenía 12 años cuando murió Catherine, que lo había culpado por trabajar demasiado, por no estar presente lo suficiente durante la enfermedad de su madre, que se había escapado a los 16 años y había desaparecido por completo a pesar de sus desesperados intentos por encontrarla. La parte del chimpancé proviene de su familia adoptiva, continuó Marcus. Suavemente. Cuando cumplió la edad necesaria para entrar en el hogar grupal, una familia la acogió en un campo de refugiados. La han cuidado durante los últimos 2 años, tratándola como a su propia hija. La ironía fue abrumadora. Mientras Eason construía un imperio médico y establecía fondos de caridad en memoria de Catherine, su propia hija había estado viviendo como refugiada, luchando por sobrevivir en condiciones que él apenas podía imaginar. Y Clara, la dulce y compasiva Clara, que había arriesgado todo para salvar a los niños, sin saberlo había salvado la vida de su hija. La cirugía de corazón fue un éxito, añadió Marcus rápidamente, percibiendo la angustia de Eason. Lily ya está sana y ayuda al Dr. Vázquez con los niños más pequeños del campamento. Según los informes, ha estado aprendiendo habilidades médicas básicas y trabaja como traductora para pacientes de habla árabe. La silla de Marcus crujió al cambiar de posición. Eason, hay más. La información de contacto de emergencia en el historial médico de Lily. Te mencionó. No como su padre, sino como Eason Carrington, propietario del hospital, Estados Unidos. Le dijo al Dr. Vázquez que si algo le sucedía,
Alguien debería contactarte porque querría saber que el dinero de su caridad realmente salvó a alguien. Las palabras golpearon a Isen como golpes físicos. Incluso después de todos estos años, incluso después de su terrible distanciamiento, Lily todavía pensaba en él, todavía lo conectaba con actos de compasión y sanación. Sabía que el fondo de caridad de Catherine le importaría, que salvar una vida, incluso la de una desconocida, tendría significado para el hombre que no había logrado salvar a su propia esposa. Clara no lo sabe, susurró Marcus. Estoy seguro de eso. Tramitaba las solicitudes de cirugía por los canales normales, sin percatarse de la conexión. Para ella, Lily era solo otra niña que necesitaba ayuda. Otra vida. Eso podría salvarse si alguien estuviera dispuesto a romper las reglas. La mente de Isen daba vueltas a cálculos imposibles. Clara le había robado para salvar la vida de su hija. El dinero por el que se sentía tan culpable había ido directamente a la persona que más quería en el mundo. La niña que había estado buscando desesperadamente desde el día de su desaparición. La joven enfermera que creía haber traicionado su confianza, en realidad la había honrado de la manera más profunda posible. Tengo la información de contacto del campamento, dijo Marcus en voz baja. Doctora, Vázquez me proporcionó un método de comunicación seguro. Si quieres, cuando todo esto termine, podemos contactar a Lily. Hazle saber que la has estado buscando y que nunca dejaste de preocuparte por ella. Pero mientras la esperanza revoloteaba en el pecho de Isen, la realidad volvió a caer a su alrededor. Hawthorne todavía estaba planeando destruir a Clara para usarla como chivo expiatorio por años de robo sistemático. Y Clara, que sin saberlo lo había reunido con su hija, caminaba por el hospital convencida de que era una criminal que había traicionado todo lo que él consideraba sagrado. La joven que le había devuelto a su hijo estaba a punto de perderlo todo. Y ella no tenía idea de que el hombre al que le había confesado sus crímenes era el mismo padre cuya hija había salvado. En una gris mañana de martes, exactamente 4 semanas después de su simulado accidente, Isen Carrington abrió los ojos. La actuación requería una coreografía cuidadosa, el movimiento gradual de los párpados, el enfoque lento de la visión, el parpadeo confuso de un hombre que emerge de las profundidades de la inconsciencia. La doctora Martínez, que había estado siguiendo de cerca su recuperación, estuvo a su lado en cuestión de minutos, con un alivio genuino, aun cuando sabía la verdad. Tómatelo con calma, Isen, murmuró, mientras revisaba sus pupilas con una linterna. Has estado inconsciente durante casi un mes. No intentes hablar todavía. Simplemente concéntrese en respirar normalmente. Pero la mente de Isen estaba lúcida, agudizada por semanas de observación silenciosa y las devastadoras revelaciones sobre Clara y su hija. No solo había despertado de su falso coma, sino que había adquirido una nueva comprensión de lo que realmente importaba y de lo que había que hacer para proteger a las personas que habían demostrado más integridad en sus errores que otros en sus posiciones de poder. La noticia de su despertar se extendió por el hospital como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, su habitación se llenó de flores, tarjetas y un flujo constante de visitantes que expresaban su alivio y alegría. Pero Isen se dio cuenta de quién vino a verlo y, más importante aún, quién no. La doctora Hawthorne apareció esa tarde, con su expresión cuidadosamente compuesta en una máscara de preocupación profesional teñida de lo que parecía ser una sorpresa genuina. Isen, esto es un milagro, dijo, tomándole la mano entre las suyas. Estábamos muy preocupados. La Junta ha estado haciendo todo lo posible para mantener las operaciones durante su ausencia. Pero tenerte de vuelta lo cambia todo. Isen estudió su rostro. Esta mujer que había intentado acabar con él y que había pasado años robando a niños enfermos. Agradezco la dedicación de todos, dijo con cuidado, con la voz aún en el tubo de respiración que supuestamente necesitaba. No recuerdo mucho del accidente ni de nada de lo que ha sucedido desde entonces. Todo está muy borroso. Un alivio se reflejó en el rostro de Hawthorne.
Es completamente normal con este tipo de traumatismo cerebral. No te preocupes por los asuntos del hospital ahora mismo. Solo concéntrate en fortalecerte. La Junta puede seguir ocupándose de los asuntos administrativos hasta que te recuperes por completo. Durante los siguientes días, Isen cumplió su parte a la perfección. Parecía confundido por los acontecimientos recientes, tenía dificultades con las tareas básicas y parecía abrumado por la información compleja. Para todos a su alrededor, era un hombre que reconstruía lentamente sus capacidades cognitivas después de una lesión devastadora. En realidad, estaba reuniendo las últimas pruebas y preparándose para una confrontación que determinaría el destino de todos los involucrados en la conspiración. Clara, mientras tanto, se había convertido en un fantasma. Ya no aparecía para ella. Turnos de noche en su habitación. Y cuando Isen preguntó por ella, le dijeron que había solicitado un traslado a la sala de pediatría. Mediante conversaciones discretas con otros miembros del personal, se enteró de que había presentado su carta de renuncia, efectiva a finales de mes. El hecho de saber que se preparaba para irse, probablemente para escapar antes de que descubrieran su robo, añadió urgencia a los planes de Isen. No podía permitir que Clara desapareciera, llevándose consigo la verdad sobre su hija y la prueba de su propia inocencia en el plan general. Marcus la visitaba a diario, aparentemente para ayudar a Isen a ponerse al día con los asuntos del hospital, pero en realidad para coordinar sus traslados finales. Las pruebas que habían reunido eran exhaustivas, registros financieros que mostraban el robo sistemático de Hawthorne, documentación de las organizaciones benéficas falsas, pruebas de las misiones médicas reales que Clara había financiado, y lo más incriminatorio de todo, un rastro digital que conectaba a Hawthorne con el sabotaje del coche de Isen. La reunión de la Junta está programada para el viernes. Marcus susurró durante una de sus sesiones. Hawthorne planea mudarse entonces. Va a proponerle matrimonio. Reestructuración permanente de la dirección del hospital, alegando preocupaciones sobre su recuperación cognitiva. También está preparada para revelar las discrepancias en los fondos de caridad, con Clara como la principal culpable. Isen apretó los dientes y Clara no tenía ni idea de lo que le esperaba. Ninguna. Ha estado trabajando turnos extra en pediatría, probablemente intentando ganar dinero para su plan de pagos. Las otras enfermeras dicen que ha estado más callada de lo habitual, reservada. Creo que la culpa la está carcomiendo. Esa noche, Isen tomó una decisión que contradecía todos los protocolos de seguridad que Marcus había establecido. Necesitaba ver a Clara antes de la reunión de la Junta, necesitaba prepararla para lo que estaba a punto de suceder. Usando su supuesta movilidad limitada como excusa, se abrió paso lentamente por los pasillos del hospital hacia la sala de pediatría. La encontró en la sala de juegos infantil, sentada con las piernas cruzadas en el suelo con un niño pequeño que no debía de tener más de 5 años. Le leía un cuento, con una voz suave y animada, mientras daba vida a los personajes. El niño, obviamente, estaba en quimioterapia. Era calvo y delgado de una forma que hablaba de una enfermedad grave. Pero se reía de la dramática interpretación de Clara de los 3 cerditos. Al observarla allí, rodeada de niños enfermos que claramente la adoraban, Isen sintió que la ira que le quedaba por el robo se desvanecía por completo. Así era Clara Ara en realidad. No una criminal ni una ladrona, sino una mujer que no soportaba ver el sufrimiento cuando tenía el poder de evitarlo. Señorita Clara, dijo el niño al terminar el cuento. ¿Me leerás otro mañana? Por supuesto, Miguel, respondió ella, alborotándole el pelo con suavidad. Pero ahora necesitas descansar un poco para que puedas crecer y ser fuerte. Mientras ayudaba al niño a volver a su habitación, Claren vio a Isen de pie en la puerta. Su rostro palideció y por un momento pensó que se iba a desmayar. Señorita Carrington, susurró, apoyándose contra la pared. Estás despierta. Estás caminando. Hola, Clara, dijo Isen con suavidad.
Creo que es hora de que tengamos una conversación como Dios manda. Las manos de Clara temblaban mientras miraba al hombre que creía que había estado inconsciente durante su confesión de medianoche. Señor Carrington, no lo entiendo. ¿Cuánto recuerdas? Todo, dijo Isen simplemente, entrando en la sala de juegos vacía y cerrando la puerta detrás de él. Tus visitas, tu confesión, tus lágrimas. Todo ello. Ella se hundió en una de las pequeñas sillas, con la cara enterrada entre sus manos. ¿Entonces sabes lo que hice? ¿Sabes que soy un ladrón que robó de la memoria de tu esposa, de los niños que necesitaban ayuda? Su voz se quebró. Ya presenté mi renuncia. Me iba a ir tranquilamente. Intenta desaparecer antes de que el Dr. Hawthorne te destruya en la reunión de la junta de mañana. Isen interrumpió suavemente. La cabeza de Clara se levantó de golpe, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Cómo lo hiciste? Porque he estado investigando el robo real que ha estado ocurriendo en este hospital. Clara. Y tú no eres el criminal aquí. Eres el chivo expiatorio. Isen acercó otra silla pequeña, que parecía absurdamente grande mientras se sentaba frente a ella. El Dr. Hawthorne ha estado robando sistemáticamente del fondo de caridad durante años. Más de 800,000 pesos canalizados a través de organizaciones falsas mientras ella planeaba culparte de todo. El color desapareció del rostro de Clara. Eso es imposible. El Dr. Hawthorne es respetado. Ella es una ladrona y una potencial rematadora. Isen dijo con firmeza. Mi accidente automovilístico no fue un accidente. Clara. Ella intentó acabar conmigo para encubrir sus crímenes. Y cuando eso falló, decidió usar su robo compasivo como una tapadera para su propia avaricia. Clara lo miró en un silencio atónito, tratando de procesar la magnitud de lo que le estaba diciendo. Pero aún así te robé. Aún así, tomé dinero que no era mío. Isen se inclinó hacia adelante, con una expresión más suave. Clara, necesito contarte algo sobre una de las niñas que salvaste. Una chica de 15 años que necesitó una cirugía de corazón hace 6 meses. Lily Chin, dijo Clara de inmediato. Era uno de los casos más graves. Una chica hermosa, muy valiente durante todo el proceso. ¿Por qué? Su nombre completo es Lily Carrington, dijo Isen en voz baja. Es mi hija. La silla de Clara raspó contra el suelo cuando ella se apartó, boquiabierta. Eres tu hija, pero eso es imposible. Era una refugiada. Vivía en el campamento. Se escapó de casa hace 8 años después de que muriera su madre, explicó Isen, con la voz cargada de emoción. Estaba tan consumido por construir este hospital, por el trabajo, por todo menos por ser el padre que necesitaba. Me culpó por no haber estado presente lo suficiente durante la enfermedad de Catherine, y tenía razón. Cuando desapareció, pasé años intentando encontrarla, pero había superado la edad límite del sistema y se había desvanecido por completo. Empecé a llorar. El dolor corría por el rostro de Clara al sentir el peso de la revelación. Salvé la vida de tu hija con el dinero que te robé. Me devolviste a mi hija, Clara. ¿El dinero que te hace sentir tan culpable? Fue justo donde Catherine hubiera querido que fuera, para salvar a una niña que necesitaba ayuda. Isen metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. Esta es una carta del Dr. Vázquez. Lily quiere volver a casa. Lleva años esperando que la perdone por huir, igual que yo he esperado que ella me perdone por haberle fallado como padre. Los sollozos de Clara llenaron la pequeña habitación. No entiendo nada de esto. ¿Cómo puede algo tan malo llevar a algo tan bueno? Porque a veces las reglas más importantes no son las que están escritas en los manuales de políticas, dijo Isen con dulzura. A veces están escritas en nuestros corazones, y tú seguiste tu corazón cuando más importaba. Se levantó y extendió la mano para ayudarla a levantarse de la pequeña silla. La reunión de la junta de mañana va a ser muy interesante. El Dr. Hawthorne piensa. Ella te destruirá y tomará el control de este hospital. En cambio,
Se enfrentará a cargos de fraude mientras tú recibes reconocimiento por tu valentía. Señor Carrington, no puedo aceptarlo. Sigo violando la ley. Sigo siendo. Clara, interrumpió. Tengo una propuesta para usted. El hospital necesita un nuevo director de Extensión Médica Internacional. Alguien que entienda que la sanación no se detiene en las fronteras nacionales. Alguien que haya demostrado estar dispuesto a arriesgarlo todo para salvar vidas. El puesto incluye un salario sustancial, financiación completa para operaciones benéficas legítimas y una supervisión de transparencia total. Clara lo miró con incredulidad. Me ofrece un ascenso. Después de todo lo que he hecho, le ofrezco la oportunidad de seguir salvando niños legalmente con todo el apoyo y los recursos de Carrington Medical. Eason sonrió. Su primera tarea sería trabajar con el Dr. Vázquez para establecer una colaboración permanente con la clínica siria. La segunda sería ayudarme a traer a mi hija a casa. La reunión de la junta directiva del día siguiente se convirtió en una leyenda del hospital. La presentación segura del Dr. Hawthorne sobre irregularidades financieras y liderazgo. Las preocupaciones se desmoronaron cuando Eason presentó metódicamente pruebas de su plan de malversación de fondos que había durado años. Agentes de seguridad esperaban en el pasillo mientras se la llevaban esposada. Su fachada, cuidadosamente construida, finalmente se hizo añicos. Clara se quedó junto a Eason mientras éste se dirigía a los conmocionados miembros de la junta. Su carta de renuncia, rota y reemplazada por un contrato que le permitiría salvar exponencialmente más vidas de las que jamás habría podido salvar mediante un robo. 3 meses después, Eason se encontraba en la terminal de llegadas internacionales, con el corazón latiendo con fuerza mientras los pasajeros comenzaban a salir por la puerta. Y entonces la vio a ella, Lily, más alta ahora, su rostro reflejaba la madurez que nace de las dificultades, pero sus ojos aún conservaban la chispa que él recordaba de su infancia. Dudó al verlo, con la incertidumbre reflejada en sus rasgos. Pero Clara dio un paso al frente, la mujer que sin saberlo los había unido, y le susurró algo al oído que la hizo sonreír. Padre e hija se encontraron en medio de la abarrotada terminal. 8 años de separación se disolvieron en un solo abrazo. Tras ellos, Clara observaba con lágrimas de alegría, sabiendo que a veces la mayor sanación no ocurre en el quirófano. Habitaciones. Sucede cuando los corazones rotos encuentran la plenitud. Carrington Medical continuó prosperando bajo su renovada misión de atención compasiva. Con el programa de alcance internacional de Clara, salvando cientos de vidas cada año. Y en una pequeña oficina con vistas a la sala de beneficencia, una foto reposaba sobre el escritorio de Eason. 23 niños de un campo de refugiados sirios, todos vivos y sanos, rodeaban a una joven cuyo coraje lo había cambiado todo.